Muy bien, volvemos a tu pantalla. Como te dije, para ahorrar el tiempo que a veces uno dedica a hablar de lo que pasa, es mejor que hablen los protagonistas de la actualidad, y uno de ellos, el licenciado Carlos Aramayo. Te invitamos siempre en las campañas para que un poco nos digas qué está pasando, cómo va. Sé que estás disfónico y cansado, como todos los candidatos, pero bien. Bien, con optimismo. ¿Cómo andan recibiendo la respuesta de la gente? Y bueno, en la medida en que uno recorre o está con los compañeros, siempre la onda es positiva, Sí. porque se puede conversar propuestas, se puede analizar la realidad de la provincia, que es lo que nos interesa particularmente hacer. Te han criticado un poco, porque decían que usando tu lugar de vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas, hacías política con estadísticas que a lo mejor no eran del todo ciertas, o eran interesadas o dirigidas, puede ser. Bueno, la crítica a la cátedra de economía ha venido principalmente por el lado de gente que tendría la obligación de presentar las estadísticas que ellos consideran que son válidas o que son fidedignas. Sí. Y la cátedra lo que hace es un gran esfuerzo para recopilar estadísticas nacionales y provinciales y dar una opinión como cátedra de economía política. En todo caso, si no lo hacen, no es responsabilidad nuestra. Nosotros hacemos un esfuerzo, como hace todo investigador, de buscar la mayor cantidad posible de datos para ser objetivos. Y en cuanto a mi condición de vicedecano, yo he sido elegido vicedecano hace 1 año y medio y por fatalidades de la vida, donde fui a reemplazar a un compañero que falleció siendo vicedecano. Claro. Y al mismo tiempo, hoy estoy en funciones de decanato por un problema de salud de la familia del decano. Por lo tanto, yo hubiese querido estar más activo en la campaña y hubiese querido tener más tiempo, pero el despacho me lleva bastantes horas del día. Y esas cifras de pobreza que dabas se contraponen demasiado con el optimismo del oficialismo. Así es. De lo que se trata es de ver la objetividad de lo que uno va a tratar de difundir. Mire, yo quiero aprovechar el tiempo para hablar de un tema que tiene que ver con la juventud. A ver. Porque a partir de analizar lo que le está pasando a la juventud podemos entender qué es lo que se hace desde el punto de vista económico, podemos opinar qué es lo que se hace desde el punto de vista económico y social, y si vamos a ser capaces en los próximos años, 5, 10, 15 años, de revertir una tendencia que se viene manifestando desde hace 30 años en la provincia de Jujuy. Si la población de Jujuy es de 780.000 habitantes hoy, poco se sabe de que la población juvenil es de aproximadamente, en la actualidad, si uno tiene en cuenta los que están entre los 0 y los 16 años, son 224.000 jóvenes. Y si a eso se le agregan los que están entre los 17 y los 25, son 364.000. Si seguimos sumando y le agregamos los que llegan hasta los 30 años, los que tienen hoy 30 años, cuando vino la debacle de la Argentina del año 2001 y se produjo el argentinazo, ¿cuánto tenían? Tenían 28 años. Sí, claro. Es decir, 18 años, perdón. Estaban en el secundario. Estaban en una situación donde parecía de que la Argentina, con la crisis del 2001, iba a abrir un periodo, evidentemente, de o se resolvía la crisis como se resolvió, a la manera como se resolvió, o se mantenían ciertas cuestiones estructurales, que es lo que vamos a hablar ahora. Si sumamos, decía, hasta los que tienen 30 años, son 420.000 los jujeños que están por debajo de los 30 años. ¿Esto qué significa en materia estadística? El 53% de la población. Y cuando uno tiene una estructura ocupacional como la que tiene Jujuy, que es una estructura ocupacional, que esto sí estudia la cátedra porque es parte de la labor que hacemos nosotros de investigación. La provincia de Jujuy tiene una población económicamente activa de 320.000 personas. 52.000 están en la actividad privada aportando a la seguridad social, 23.400 están en negro, es decir, que no tienen totalmente aporte. Informal. 71.000 empleados públicos, de los cuales 18.000 son
municipales, y después están organismos nacionales como la UNJU, que tiene entre 1.700 y 1.800, y los organismos tipo Policía Federal, Gendarmería, Migraciones, Aduanas, que tienen otros 1.800. En total, 139.000, 140.000 personas que están con un salario o que están trabajando o en el Estado provincial, municipal o nacional. El tema de Jujuy, que hablamos de la juventud y hablamos de que hay aproximadamente 100.000 planes donde hay división entre los que reciben asignación universal por hijo, que son exactamente datos oficiales, conversando con la gente del ANSES hace 15 días. Son 70.000 los niños que reciben asignación universal por hijo, de los cuales, según la propia estadística del ANSES, a 2 por familia, hay 35.000 familias que tienen asignación universal por hijo. Y hay 65.000 desocupados plenos que están con algún tipo de subsidio nacional o provincial. Es decir, si esto es así, y uno tiene en cuenta que la población de menos de 30 años son 420.000, la pregunta es, ¿dónde están los demás? Porque la estructura ocupacional te da estas cifras. ¿Dónde están? Una gran parte está en la informalidad. Es decir, está tratando de buscar, de llevar un peso a su casa, porque nadie se queda en la casa a ver cómo transcurre la vida. Sale a poner una manta, sale a poner un puesto de choripán, a vender zapatillas, ropa usada. Es decir, ¿saben cuántos son en este momento en Jujuy aproximadamente? 65.000 personas. Casi igual que los empleados públicos y superan a los trabajadores formales en Jujuy. Estas son las estadísticas que dicen de que el problema de la juventud es un problema grave. Si no se atiende la estructura productiva, si no se resuelve el problema de crear en Jujuy 3.000, 4.000 pequeñas y medianas empresas. Claro. ¿Saben cuántos hay en Jujuy en este momento, según la propia estadística oficial? 801 pymes en Jujuy. En contraste, hay 6 empresas que tienen el 82% de lo que se factura industrialmente en Jujuy. Y ya no generan empleo genuino. ¿Por qué? Porque el avance científico y técnico reemplaza mano de obra. Es decir, la política que tendríamos que tener, que es lo que propone el Frente Popular, con Víctor de Genaro como candidato a presidente, y en este caso yo voy como diputado nacional en primer término, y decimos, tenemos que tener por lo menos 3.000, 4.000 pymes en un plan que puede ser quinquenal, que pueden ser 2 planes quinquenales, porque ¿cómo vamos a sacar a la juventud que hoy está o desocupada y bajo el influjo de la droga? Es decir, todo el narcotráfico se basa en la desocupación, se basa en la falta de oportunidad de la juventud, en la falta de perspectiva de la juventud. Y si la perspectiva de los jóvenes, de los centenares de miles de jóvenes, es que no tienen empleo genuino o que no tienen posibilidad de ir a trabajar al campo o a la industria, ¿a dónde van? O al empleo público, cosa que es base del clientelismo político, o están bajo el influjo de un plan de desocupado que también muchas veces se presta al dominio político. Y si las cifras son exactas así, además no tengo por qué dudar porque son cifras de un rigor académico y científico que viene de la universidad, ¿cómo es que no se produce un estallido? ¿Cómo se contiene a esta gente? Bueno, por eso depende mucho de cómo se canaliza la rebeldía de la juventud. Nosotros hacemos un esfuerzo muy grande, como hacen otras organizaciones sociales, para que se canalice en función de la política. Algunos son oficialistas y entonces van a tratar de evitar el estallido. Y nosotros que trabajamos desde hace muchos años con la corriente clasista y combativa, tratamos de tener discusión política, elevar el nivel de análisis y de comprensión de la realidad provincial y tratar de lograr hacer lo máximo que podemos. Por ejemplo, en materia de hambre, nosotros desde la corriente clasista y combativa estamos dando de comer raciones diarias a 5.000 niños. No tendría que ser la corriente clasista y combativa, tendrían que ser los organismos del Estado que hagan la totalidad de la cobertura del hambre. Y entonces ahí es donde vemos y palpamos, los compañeros que están en los comedores palpan el influjo de la droga, de chicos que son muy chiquititos y que después, sin perspectiva, a los 18, a los 20, a los 25,
Carlos, de tener trabajo genuino, de ir a trabajar una chacra que nosotros decimos que hay que usar la totalidad de las tierras ociosas que hay en Jujuy, que son 250.000 hectáreas, de que tenemos que tener 3.000, 4.000 pymes. ¿Para qué? Para que con una banca que reconstruye el Banco Provincia de Jujuy, esté en condiciones de darle el crédito necesario, porque el capitalismo funciona en base a un aceite lubricante, que es el crédito. Ahora esas 200... si no tenemos crédito sí. local, no de lo que viene de la nación, local, un instrumento financiero, no vamos a poder juntar las tres cosas que nosotros entendemos, desde el Frente Popular, desde la lista 72 a nivel provincial, nacionalmente con Víctor de Genaro, decimos, hay que cambiar la estructura productiva de Jujuy. Si no se cambia la estructura productiva, te preguntaba, es muy difícil esas 250.000 hectáreas improductivas, ¿tienen dueño? Tienen dueño. ¿Y qué hay que hacer? Bueno, ¿Expropiar? y ahí viene el problema. Se hacen muchos discursos, los partidos llamados mayoritarios con posibilidad de acceder a la presidencia o a la gobernación, cuando uno les plantea el problema de que si no resolvemos la cuestión agraria en Jujuy, no resolvemos la puesta en producción de la totalidad de la tierra que tienen los jujeños, que tiene el territorio jujeño, y uno le pregunta, ¿y qué piensan hacer? No quieren hablar de uso y tenencia de la tierra. Entonces no se va a resolver, por ejemplo, un tema muy, muy sensible a la tradición de los jujeños, que es el pueblo gaucho que tiene pastaje. Pastaje significa que no tengo tierra propia, claro, pongo mis vaquitas en alguna tierra ajena, y pago alquiler, pago pastaje, que claro, es una figura semifeudal, sí, y tengo que ir todos los años a negociar cómo hago. De cada 10 terneros entrego uno. Cuando se le pregunta, ¿vamos a tener ganadería en Jujuy como para tener 500.000, 700.000 cabezas de ganado y dejar de traer del sur los camiones con medias reses? Para eso tenés que resolver el problema de uso y tenencia de la tierra. Ahora, lo he escuchado al oficialismo o al Frente Cambia Jujuy a hablar de uso y tenencia de la tierra. Y pero ideológicamente no están en esa posición. Es decir, que la ideología lo único que hace es cegar las propuestas que vendrían a resolver los problemas de Jujuy. La ideología y los intereses que representan. Porque quiero decir una cosa, aquí se gobierna para 6 empresas que tienen el 82% de la producción manufacturera, facturan el 82%, y para 5 grandes propietarios territoriales. Eso es el poder real. Para quien desde la izquierda ha analizado esto en varios libros, nosotros podemos demostrar que el atraso y la deformación de la provincia de Jujuy se debe al alto poder de concentración que ha logrado el monopolio azucarero, alcerero, que se hicieron de Alto Sorno-Zapla, de nuestro querido Alto Sorno-Zapla, en donde de lo que era un polo industrial en Jujuy, que había cambiado el perfil de la provincia de Jujuy, que de agroazucarera pasó a ser industrial acerera, hoy, ¿qué es Zapla? ¿Qué es Palpalá? ¿Dónde empezó la droga a tener su fuerte? Cuando empezaron a despedir obreros de Alto Sorno-Zapla. Entonces, todo eso es lo que nosotros decimos. ¿Quieren hablar en serio, señores candidatos de los partidos que dicen que van a llegar como única? Recién acabo de escuchar a uno de ellos que dice las 2 únicas opciones posibles en Jujuy. ¿Por qué tienen que ser las 2 únicas opciones posibles? Nosotros le proponemos a la juventud particularmente, al pueblo de Jujuy, discutir programas que busque discutir la realidad de Jujuy sobre la base de esto que estamos describiendo, porque si no modificamos la estructura productiva, Carlos, no vamos a modificar la estructura ocupacional. Y se van a pasar 10, 15 o 20 años. Quiero decir una cosa, dentro de 15 años Jujuy va a tener 1 millón de habitantes por el crecimiento demográfico que tenemos. Si nosotros no modificamos la estructura productiva, si no tenemos 3.000, 4.000, 5.000 pymes que generen empleo genuino, si no usamos la totalidad de la tierra, poniendo 10.000, 15.000 jóvenes en chacra a que trabajen la tierra, si nosotros no tenemos una banca propia que aceite el sistema con el crédito blando que permita proyectar en serio la producción industrial de Jujuy, vamos mal. Y entonces nosotros decimos, somos la opción programática que tiene que resolver cómo hacemos el debate ante el pueblo de Jujuy, le decimos al pueblo de Jujuy, analice lo que estamos proponiendo. El análisis que hacemos es un análisis que no es caprichoso, es científico.
tiene que ver con un conocimiento profundo de la realidad de Jujuy. Y el programa se corresponde con esto de cambiar la estructura. Si no se cambia la estructura, quienes gobiernen, quien venga, ya sea que vuelva el oficialismo o que venga la oposición, y no tocan estos temas estructurales de la provincia de Jujuy, vamos a juntarnos de vuelta, Carlos, dentro de 10 años en la y vamos próxima a estar elección hablando de lo mismo. ¿Y no te sentís peleando contra los molinos de viento? Y en esto, porque el mundo parece que va para otro lado. No, el mundo precisamente va para otro lado. No va para lo que es la concentración en Jujuy, ¿no? Y se va a tratar de usar la totalidad de los recursos naturales en Bolivia. Se está haciendo industrialización en serio en Bolivia. Bolivia tiene una ley que dice de que ningún extranjero puede tener la mayoría en ninguna empresa estatal, sea el mineral, sea del petróleo, sea del transporte, telecomunicaciones, de todo. Es decir, no es que la onda es neoliberal y que nosotros aquí estamos a contramano, no. Las propuestas nuestras son precisamente de cara al progreso de Jujuy, pero cambiando la estructura. Y nos preocupa muchísimo que este statu quo, que no hablan los candidatos que se dicen opción, está abriéndole la puerta cada vez más grande a que nuestra juventud se corrompa con la droga. Han hecho daño inmenso en la juventud desde muy chiquitito. Ustedes pregúntenle a las maestras que están en las escuelas primarias, donde ya está instalada la droga. Pregúntele a los chicos en la juventud, que está entre los 15 o los 25 años, cómo influye la droga. Y nosotros tenemos la preocupación para dar el debate de fondo sobre los problemas que han llevado a esta situación de Jujuy. No se llega a esta situación de Jujuy porque sí, se llega porque en los últimos 30 años Jujuy ha venido retrocediendo desde el punto de vista industrial y desde el punto de vista productivo. Y lo que se mantiene son los pesos pesados. Pero tener 800 empresas pequeñas y medianas, después de 100 y pico de años de historia, después de haber tenido un periodo de industrialización de la Argentina, como fue el periodo de la década del 40 y 50 con Perón, y tener hoy 801 empresas, no, nosotros decimos, si seguimos así, vamos mal, no cambiamos nada. Por eso, finalmente, Carlos, al pueblo de Jujuy, si quiere un cambio, vote diferente. No se deje llevar de las narices por los que dicen que son las únicas opciones que hay en Jujuy y que el voto útil es votar a uno de los dos. O es Scioli o es Macri, o es Morales o es Fellner. No. Nosotros decimos, nos plantamos desde la izquierda para decirle al pueblo de Jujuy, vote diferente, vote la lista 72, aquí está el voto, permitime. Sí, el voto. Lo seguiremos mostrando. El voto está Víctor de Genaro, Evangelina Codoni, que es una joven dirigente de la Federación Agraria Argentina. Está Marta Maffei, histórica dirigente de la CETERA, bueno, está quien les habla, y está la doctora Mariana Vargas, que es una gran luchadora, abogada de las mujeres en su lucha por los derechos humanos, por los derechos de las mujeres, contra el femicidio, el maltrato, la violencia en el hogar. Bueno, esos son nuestros candidatos. Y esperamos de que este domingo nos den una mano para superar las PASO. Siempre y para esperando llegar la sorpresa. Nacionalmente y dar una sorpresa. En lo posible. Va a depender del pueblo de Jujuy. Más de lo mismo. No. Te regalamos nuestros chocolates de una de las empresas jujeñas que sobrevive, de esas 800 pequeñas que produce cosas en Jujuy y no se cansan porque pelean contra la corriente, pero están ahí. Exacto, y tendría que haber cientos de estos en todas las ramas de la producción. Ojalá hubiera más. Yo te devuelvo el obsequio con dos trabajos. A ver. En primer lugar, esto que es el análisis de la realidad estructural de Jujuy y la estructura ocupacional. Sí, leí en algunos lugares. Y si el gobierno tiene estadísticas diferentes, le pido por favor que las presente. Nosotros hacemos un esfuerzo académico para cambiar. Y aquí está la medición de la pobreza y la indigencia real de Jujuy. La pobreza y la indigencia está indicando de que más de la mitad de la población no supera los 12.000 pesos de ingreso, por lo tanto está bajo la línea de pobreza. La UCA dice casi el 30%, la Universidad Católica Argentina, nosotros decimos que en Jujuy la gravedad de la situación social es mucho peor que en el resto del país. Y eso se refleja en la cifra de pobreza y de indigencia. Gracias, licenciado. Bueno, gracias Siempre a vos, un gusto, los minutos. Los minutos que podemos compartir son muy buenos, no tanto para quien te habla, para la gente que está escuchando. Ojalá que
pueda abrir una ventana y todos estos datos que tirás sirva para, no creo que quiebre la bipolaridad que tenemos clásica nosotros, pero a lo mejor va introduciendo una cuña y quién te dice una sorpresa un día. Puede ser. ¿Me permitís que haga una una respuesta a un tema que planteaste al inicio, la unidad de la izquierda? Nosotros tenemos, yo he tenido particularmente la intención hace 2 años de que se una todo y quienes estaban de interlocutores, en este caso puntual, hablé con Alejandro Vilca. Me dijo que no podía porque ellos estaban por el gobierno de los trabajadores y nosotros estábamos con el gobierno del Frente Popular. Efectivamente, el Frente Popular para nosotros es la conjunción de todos los sectores populares que van desde los obreros, los campesinos, la clase media, los empresarios nacionales, los productores nacionales, los intelectuales. Es decir, en la Argentina la vamos a cambiar a la situación si hacemos realmente un frente muy amplio que permita juntar todo lo que está en contradicción con el imperialismo y con quienes monopolizan en el país las tierras y las industrias. Y entonces lo dejamos ahí. Ellos tienen una actitud, ha tenido una falta de respeto. Yo le hablaba de frente sobre la posibilidad, se dio vuelta, me dio la espalda y salió caminando. Es decir, un acto de mala educación. Una pena, porque la izquierda unida sería muy interesante de considerar en una participación electoral. Pero bueno, a lo mejor un día se da. Puede ser. A lo mejor un día se da. Gracias de nuevo. A usted. Si usted lo escuchó, no sé si le cree, pero seguramente le ha dejado ingredientes para pensar. Es la izquierda siempre medular, siempre poderosa a la hora de presentar ideas.